Buenas noches, que Dios te bendiga. Toma asiento, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno verles en esta noche. Anoche tuvimos una reunión hermosa, Berazategui. Estuvimos un tiempo de ministración, adoración, y tuvimos un tiempo de oración también. Y oramos por nuestros hermanos de México, y me contaba hoy el pastor Rubalcaba que recién tuvimos una comunión con él, que el Señor hizo algo maravilloso. Dice que el huracán pasó, el Señor movió la mano y el huracán fue a las montañas, a un lugar descampado, no hizo tanto daños, víctimas y todo esto, y damos gracias a Dios por eso, ¿no? Estábamos muy angustiados por ellos. Oramos también por los hermanos en Irak. Hay un pueblo, un lugar donde realmente hay grupos de cristianos comprometidos con Dios, y entró el grupo islámico ISIS y están haciendo realmente desastres, ¿no? O sea, que el lugar, oramos por ellos. Oramos por nuestro país, por Argentina. Mañana tenemos elecciones. Que el Señor bendiga nuestra patria, ¿no? Amamos nuestro país, queremos lo mejor para nuestro país, ¿no? Así que el Señor nos guíe, el Señor guíe a este pueblo realmente a poder elegir sus dirigentes. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿les parece? Un segundo nomás. Padre, te doy gracias por este tiempo, por tu infinito amor, tu misericordia. Señor, cuando tú caminabas por estas calles, Señor, en Jerusalén, allí en el lejano oriente, en Medio Oriente, Señor, hacías bienes sanando a los enfermos, Señor, libertando a los cautivos del diablo, Señor, sanando los corazones heridos. Padre, que hoy se pueda repetir esta historia, Señor. Que tú puedas, Señor, en esta tarde visitarnos de una manera, Señor, como nunca lo hemos visto, Señor. Que tu palabra, Señor, nos despierte, Señor, ante una, Señor, condición y una situación extrema que se está viviendo a nivel mundial en todos los órdenes de la vida, en todos los niveles. Y lo peor de todo que estamos viviendo, Señor, es la gran apostasía, Señor. Padre amado, ellos tenían un sentir en esta mañana, Señor, que tu paciencia, Señor, se está agotando. Señor, que tu ira, Señor, está latente, mi Dios. Padre, donde hay tanta gente muriendo, donde hay tanta, Señor amado, inmoralidad, donde hay tanto, Señor amado, situaciones terribles, donde aún hay connivencia con, Señor, las drogas, la delincuencia, Señor, donde aún el poder está metido, mi Dios. Oh, Señor, tú estás airado, Señor, con el pecador. Padre, pero lo peor, tú estás airado, Señor, con aquellos que dicen llamarse tu iglesia, que están, Señor, predicando un evangelio, Señor, de baratija, un evangelio, mi Dios, donde están, Señor, ofertando tu nombre, donde están vendiendo los milagros, donde están cobrando, Señor amado, entradas. Padre, tu misericordia, Señor, sobre tu pueblo fiel, Señor. Pero sabemos, Señor, que el tiempo se acaba y que nosotros podamos estar despiertos, alertas, Señor, a todo lo que viene. Ayúdanos en esta noche y háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, decirle que está a tu lado, no te duermas. Algunos se dan su siestita, ¿no? No, que el Señor me va a hablar en sueño, dice, ¿no? Así que si se duerme tu hermano, pégale un codazo. Bueno. El mensaje de hoy, luché bastante para titularlo, la verdad que luché, porque algunos se puede llegar a ofender, pero bueno, el Señor hablaba y hablaba claro, y bueno, vamos a hablar claro, ¿sí? ¿Están de acuerdo? No te hagas el burro. Así se llama el mensaje de hoy. No te hagas el burro. Se cuenta que una vez un gaucho de las Pampas argentinas iba con su zaino. ¿Saben lo que es el zaino? Un caballo, ¿no? Y su perro por el monte, andaban por allí transitando las Pampas argentinas. Llevaba 3 horas de cabalgata.
De pronto se detuvo el caballo, estaba cansado de tanto andar, gira su cabeza y le dice al gaucho: por favor, patrón, descansemos un poco. El campesino se quedó mirando al caballo un segundo y salió corriendo como un endemoniado, ¿no? Porque imagínate que el caballo te habla, ¿no? El perro también salió detrás de él, perro fiel, perro de campo. Y como a la hora de estar corriendo, huyendo de ese caballo endemoniado, cayó exhausto debajo de un árbol y dijo: Dios, qué susto, por favor. Y el perro dice: sí, casi me agarra un paro cardíaco. Terrible de repente, ¿no? Que te hable un animal. El loro habla, bueno, qué sé yo. A Susana Jiménez le hicieron creer que un pajarito hablaba, ¿no? Pero, ¿saben que los animales, hay historias de que han hablado? Y eso no es una fábula, no es un cuento, ni nada que se le parezca, es la palabra de Dios. Vamos a ir a Números, capítulo 22, versículo 5, como dijo el pastor Juan: traiga su Biblia. Si es cristiano, traiga su Biblia. Si no tiene, consiga una. Si no, hacemos una vaca y le compramos una. Números 22, 5. Números en hebreo es Ved Midbar, que significa en el desierto habló Dios. Significa ese Ved Midbar, así se dice en hebreo, Números, uno de los libros del Pentateuco. ¿Lo tienen? Número 22.5. Es una historia muy conocida, para algunos, para otros no, pero vamos a hacer leerla para todos nosotros. Números 22.5. Dice: yo lo leo en esta versión, nueva traducción viviente, así que yo le voy diciendo los versículos, así se guían. Envió mensajeros para llamar a Balaam. Balaam, para que ustedes se den una idea, significa glotón, devorador. Envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía: mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Versículo 6. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esa manera quizás yo pueda conquistarlo y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices caen maldiciones. 7. Entonces los mensajeros de Balac y los ancianos de Moab y de Madián partieron con el dinero para pagarle a Balaam, a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje a Balac, el rey. 8. Quédense aquí esta noche, dijo este vidente Balaam, y en la mañana le diré lo que me indique el Señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 9. Esa noche Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te visitan? Y Balaam le responde a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, me envió este mensaje. 11. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esta manera quizás podré hacerles frente y expulsarlo de esta tierra. Era la carta del rey que le estaba contando Balaam a Dios, ¿no? 12. Pero Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. 13. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y le dijo a los funcionarios de Balac: regresen a casa, el Señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balac y le informaron: Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balac intentó de nuevo. Esta vez envió un mayor número de funcionarios, aún más distinguido que lo que había enviado la primera vez. 16. Llegaron donde estaba este vidente, Balaam, y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice el rey Balac: por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Insistía. 17. Te pagaré muy bien, le dijo el rey a este vidente. Te pagaré muy bien y haré lo que me pidas. Solamente te pido que maldigas a este pueblo. 18. Entonces Balaam le respondió a los mensajeros de Balac: aunque Balac me diera su palacio repleto de plata y de oro, no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del Señor Dios. 19. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo para decirme. Me están siguiendo, ¿no? Versículo 20. Versículo 20. Esa noche Dios vino a Balaam y le dijo: ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. Eso le dice Dios.
21. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, ensilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Hasta ahí leemos. ¿Se entiende algo? Los que ya conocen la historia ya saben. Lo que no, era un rey enemigo de Israel, y Israel iba creciendo el número, y este rey se sintió amenazado. Entonces llama a un vidente, a una especie de profeta llamado Balaam, y le dice: yo sé que vos tenés un poder sobrenatural, te pido que maldigas a Israel para que caiga y yo lo pueda vencer. Te voy a pagar lo que vos me pidas. Vieron que se usa eso hoy, ¿no? Van a la bruja para hacerle un mal a la suegra, ¿no? Ponerle este alfiler dentro del hueso de pollo, algo de eso, ¿no? Un mal, y yo te pago para hacer un mal. Bueno, eso era lo que el rey quiso hacer contra Israel. Y Dios le dice: no maldigas a este pueblo, porque lo que yo bendigo no puede ser maldecido. Muchos predicadores, pastores y maestros, ven a Balaam como un profeta de Dios. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Es un profeta de Dios, Balaam? Algunos dicen no, otros están en la duda. Bueno, dice que quien se comunicaba con Dios y recibía mensajes de Dios. Otros ven a Balaam como un falso profeta. ¿Es falso o es verdadero? ¿Qué es Balaam? Parece que Dios le habla, ¿no? Le habla más a él que a nosotros, así audiblemente. ¿Escuchaste la voz de Dios alguna vez? Bueno, un verdadero profeta jamás hubiese aceptado un pago por profetizar, aunque hoy hay muchos profetas que profetizan a cambio de dinero. Algunos dicen: tengo una palabra para ti, pero tienes que sembrar y te doy la palabra. Qué vivos que son, ¿no? El otro dice: de ninguna manera un verdadero profeta de Dios hubiese aceptado un dinero de maldición en contra de alguien, aunque hoy hay pastores que maldicen. Y de hecho hay gente que ha venido a nuestras congregaciones con miedo, porque dijeron: mi pastor, que era ya, a lo último era un desastre, ¿no? Me iba a maldecir y me maldijo si me iba. Y me maldijo. Es que parece que un hombre de Dios, se parece a un hombre de Dios, se viste como un hombre de Dios y habla como un hombre de Dios. Pero al indagar en las Escrituras, en la historia, escudriñando, vemos cómo Balaam se siente seducido por la tentación al dinero. Este sentimiento de atracción y amor por las cosas materiales hacen ver que Balaam estaba completamente entregado a la tentación de tener riquezas, a costo de que muera gente, porque si maldecía y Balak atacaba a Israel, iban a morir gente inocente, y él se iba ahí con la bolsa de dinero. O sea que no le importaba demasiado. Un verdadero profeta de Dios no haría eso. Balaam era un agorero, un agüero. Si alguien se llama agüero, lo lamento, pero agüero es agorero. No, bueno, mi esposa es agüero y mi cuñado también. Y hay varios agüeros aquí. Bueno, que no se enojen, no es agüero. Quien auguraba dicha felicidad a quienes le pagaban, y auguraba desventura o desgracia a aquellos enemigos que mejor le pagaban. O sea, el brujo, ¿no? Dice: maldecime a Derlis. No, un dicho, pero para que no terminó todavía. Maldecime a Derlis, te doy 100 pesos. Y Derlis dice: no, brujo, te doy 200, maldecilo a Juan Pepe. Ah, bueno, entonces Juan Pepe es el que va a sonar. Eso es lo que hacía este brujo. Si Balaam hubiese sido un verdadero profeta de Dios, cuando le dijeron: pues yo sé que tú bendigas, pues sé que el que tú bendigas será bendito, el que tú maldigas será maldito, Balaam tendría que haber tenido una respuesta. Si realmente era un hombre de Dios, él tendría que haber dicho: no, señores, yo no soy Dios para bendecir a voluntad o maldecir a voluntad. Aunque muchos están predicando por allí que el poder está en tu boca, pero eso es una mentira, eso es un torcer la palabra. Eso es torcer la palabra. Si yo maldigo, la gente es maldita. Si yo bendigo, la gente es bendita. Eso no somos dioses para hacer eso. Pero más bien el Señor nos dice que bendigamos y no maldigamos. Bendecir tenemos que bendecir. Entonces, existe una doctrina de la confesión positiva. Si yo lo declaro, lo decreto, lo suelto, lo amarro y lo establezco, se va a hacer. Yo no soy Dios para hacer eso. Pero Balaam guardó silencio cuando alguien dijo algo y uno no sabe que no es verdad y calla, está mintiendo. Cuando a vos te dicen tal cosa, por ejemplo, te pueden decir: vos sos pastor,
y vos te callás la boca y decís, bueno, si vos lo decís, sí. Y es mentira, no sos pastor. Por ejemplo, ¿no? O evangelista, o lo que sea. O médico, o dentista. Hay personas que no son pastores ni evangelistas y la gente les dice pastor y ellos no lo desmienten. Entonces están afirmando una mentira. Números 22:7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Números 22:7. Vamos rápido. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Bien, llegaron estos hombres, les llevaron dádivas, e iban con elementos de oro, de plata, telas, vestidos, etcétera, cosas valiosas de aquel tiempo. Imagínate, ¿no? Y vienen sonriendo, ¿no? Los sirvientes del rey trayéndole a este hombre. Y este hombre le brillaba los ojos, ¿no? Y le caía una baba de acá. Oh, qué bueno. Aleluya, qué bendición, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de un verdadero siervo de Dios? Si llegan con dinero en la mano para utilizar el nombre de Dios en vano. Si le llegan con dinero en la mano para maldecir a alguien. Mira, tengo $10,000 para darte ya. Vamos a leer, no pierdan ahí números, vamos a leer Segunda de Reyes. Está ahí al principio. Segunda de Reyes, capítulo 5, 14. Malahim, Bet Malahim, en hebreo, Segunda de Reyes, 5, 14. Vamos a ver la respuesta de un verdadero siervo, de un verdadero profeta de Dios cuando le ofrecen dinero. ¿Qué pasa? ¿Lo tienen? Segunda de Reyes 5:14. Bueno, dice así. Entonces Naamán era un general ISIS, era un general sirio, bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Por el poder de Dios, obviamente, ¿no? Versículo 15. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. O sea, lo vieron sanado al general y dijeron, hoy, ¿dónde está el hombre de Dios? El hombre de Dios desapareció. Hizo lo que Dios le dijo, habló y se fue. Entonces dice que vinieron, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto el de Israel. Así que le ruego que acepte estos regalos, siervos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Pero Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive, a quien yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Digan conmigo, Eliseo se negó. Un verdadero siervo de Dios. Pero Balaam insistía, él quería la plata. Ahora, ¿pensás acaso que este verdadero siervo de Dios lo haría pasar a su casa, le invitaría a pasar la noche compartiendo alguna cena? No, el siervo de Dios de verdad lo sacaría a patadas de querer recibir dinero para mal de otro. Les hubiera gritado en la cara a estos hombres, este hombre de Dios, porque Dios no tiene precio. Dios no se vende, Dios no se tranza, ni se compra ni se alquila. Tu dinero perezca contigo, le hubiese dicho un verdadero siervo de Dios. Ahora, ¿oyeron hablar a los apóstoles modernos? Yo realmente no puedo perder la capacidad de asombro de lo que escucho, ¿no? ¿Lo crees? ¿De verdad que lo crees? Trae todo tu dinero, vamos a construir un gran palacio salomónico. Y tanta gente engañada, aunque no sé si tanto, tanta gente avarienta que anda detrás de esta timba espiritual. Balaam es llamado por su verdadera profesión, allí en el versículo 22, el adivino. ¿Dice así tu versión?
22. ¿Alguien lo encuentra? Números. El adivino. Pero Balaam da la impresión, la apariencia de algo que no es. Por eso las apariencias engañan. Y hay una serie de predicación del pastor Chuy Olivar que se llama No todo lo que brilla es oro. Un dicho clásico, ¿no? Pero es tan cierto y tan, a veces viene tan como anillo al dedo, ¿no? Porque las apariencias, alguien puede preguntar, y ¿qué tal el hermano? Y aparenta, se parece a Seferino Namuncurá, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, o se parece, no sé, alguno que usted quiera. Pero las apariencias, amados, engañan muchas veces. Y Balaam era un hombre que aparentaba. En todo tiempo él aparenta, y lo que realmente a él le interesa es el dinero. Pero hará todo lo imposible para poder obtener esa gran suma. No era poquito dinero, era una gran suma de dinero. Podemos notar que este falso profeta creía dominar la situación. Hizo quedar en su casa a esos mensajeros, los retuvo, esperando a ver qué Dios me dice. Ya Dios le dijo, no vayas con ellos. Insistieron estos hombres, vinieron con todas las riquezas y los retuvo en su casa. Dios le habló, fíjate, Números 22:9. ¿Qué dice? A ver, Números 22:9. Y vino Dios a Balaam y les dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? O sea, Dios preguntando, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? Así Dios preguntando, ¿no? De una manera irónica. ¿Qué es lo que no sabe Dios? Dios sabe todo. Amén. Absolutamente todo. Él gobierna el universo. Él gobierna tu vida. Él conoce todo. Entonces, ¿cómo puede ser que no sepa quiénes son estos? Cuando Dios pregunta, amados, agárrate. Porque Dios tiene esa forma de hacerte pensar. Te pregunta, ¿dónde estás tú? Cuando Dios te pregunta, tendrás que preguntarte, ¿qué hice Dios? Señor, ¿en qué estoy mal? Cuando el hombre pecó, ¿se acuerdan quién fue el primer hombre? Adán. Dios lo primero que hace es preguntarle, Adán, ¿dónde estás? Como Dios no sabía dónde estaba, sí sabía. Le pregunta, ¿qué hiciste? Dos preguntas, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? Dios, ¿qué Dios es que no sabe nada? Sabe todo. Como que Dios ignorara. Lo que Dios hace cuando te pregunta es provocar una introspección, que mires para adentro. Nosotros somos muy de mirar hacia afuera, pero nunca miramos hacia adentro, o muy pocas veces. Y Dios, con su palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu, te discierne el pensamiento. Uno puede disfrazarse y decir, no, bueno, yo soy hijo de... No, pero lo que en este tiempo, mis amados, es tiempo de ser reales. Cristianismo reales. Ser cristianos de verdad. Ya no hay tiempo para dobleces. Viene el tiempo de la siega. Viene el tiempo que el Señor va a separar la cizaña del trigo. Pero Señor, tú eres cizaña. La cizaña va al fuego. Viene el tiempo que el Señor va a separar las ovejas de las cabras. Por eso es necesario dejarse considerar por la palabra de Dios y aceptar la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios te habla, es para que te analices a vos mismo y reconozcas tu maldad, tu pecado. Él está mostrando algo que hay en el corazón, cuando uno mismo no lo está viendo. Ese es el problema, que uno no lo está viendo, pero Dios sí lo ve. Entonces, ¿por qué Dios te dice que lo veas? ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. El hombre siempre está bien. Dice, no, yo estoy bien, yo creo en Dios, yo soy bueno, yo pago los impuestos, le doy a mis hijos lo que necesitan, tengo bien a mi esposa, etcétera. Engañoso es el corazón. Dios comienza a indagar, comienza a penetrar el alma. El Espíritu revela lo que hay en nuestro corazón, revela la intención más profunda. Cuando nos encontramos en ese, el Señor nos muestra ese laberinto que hay en nuestra alma y nos dice, esto eres tú.
Y ahí es donde viene el momento donde yo decido arrepentirme de mis pecados o seguir autoengañándome. A ver si por casualidad, volviendo a Balaam, tiene algún vestigio de sinceridad y dice la verdad, pero dice, estos hombres me traen dinero para que yo maldiga a Israel. Él confiesa. Lo que el Señor hace es afirmar una vez más su palabra. Versículo 3. Génesis 12:3, no pierda ahí números. ¿Qué dice Génesis 12:3? ¿Habrá alguien que quiera hacer oír su voz? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, esta palabra ¿a quién fue dada? Abraham. Puntualmente a un pueblo que iba a ser formado de él, pueblo de Israel, el pueblo hebreo. El pueblo judío es el pueblo escogido por Dios, el pueblo terrenal. ¿Por qué? Porque dice la salvación viene de Israel, porque el Mesías fue judío. Y de allí vino la salvación a todo el mundo. Ahora, la vez pasada me preguntaba un pastor, ¿no? Casualmente un amigo, un pastor de Chile. Me decía, che, ¿qué opina Jorge de si un judío que hace todo, va al templo, etcétera, y se muere, ¿a dónde va? Al infierno. O sea, cortito y al pie, ¿no? No hay acepción de persona con Dios. El único camino es Cristo. No es el muro de los lamentos, no es la Torá. La Torá, al contrario, la Torá es maldición. Estamos estudiando eso los jueves. Si alguno quiere saberlo, venga los jueves. Porque la letra mata. Cuando habla de la letra mata es la ley, más el Espíritu vivifica. El único que puede salvar es Cristo por medio de su sacrificio. El justo por la fe vivirá. Ahora, ese pueblo que ha sido bendito por Dios, bendecido, aquellos que maldijeron, tenemos claramente el caso de lo que le pasó a Hugo Chávez, ustedes recuerdan, ¿no? Maldigo a Israel desde el fondo de mis entrañas, odio a Israel, dijo. Al poco tiempo se le declaró un cáncer fulminante en sus entrañas. Digo, casualidad o maldición de Dios, eso queda al libre arbitrio de su pensamiento. Pero el Señor dice, maldeciré al que te maldijere y bendeciré al que te bendijere. Dios bendiga a Israel. Amén. Balaam, aún oyendo la palabra firme de Jehová que le retumbaba en sus oídos, siguió adelante con su intento de conseguir lo que en su corazón estaba decidido a hacer. ¿Y cuál era lo que él quería, su objetivo? El dinero del rey Balac. Balaam, el profeta trucho, ¿no?, transmite la noticia de Dios a aquellos hombres y les dice, yo no puedo ir con ustedes porque soy un siervo de Dios y obedeceré. ¿No? No dice así. Fíjate lo que dice, versículo 13. Léeme versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Porque Jehová no me quiere dejar ir. ¿Viste cuando tu hijo me deja ir al cine con unos amigotes, me deja ir a un asalto? ¿Qué? Antes un asalto es arriba de las manos. Antes un asalto era para nosotros un cumpleaños, ¿no? Y que a las 8 de la noche ya está de vuelta, ¿se acuerdan? Bueno, ahora. Entonces dice, no, tengo un asalto. ¿Qué pensamos? Dice un asalto. No, asalto no dicen los chicos. Tengo un pijama party, no sé qué es lo que hacen. Va pijama party y dice, no. Y el padre dice, no. Entonces le llama al amigo y dice, no, mi papá no me deja ir. O sea, que quiere ir, pero tiene una prohibición, pero en su corazón quiere ir. Así que este hombre, Balaam, él actúa astutamente, él actúa como un diplomático, que es un diplomático, pues no ha cerrado la puerta del todo. Dice, esperen, Dios no me deja ir, pero vamos a ver si negociamos con Dios. No concluye ahí el contrato. ¿Te podés dar cuenta qué clase de hombre es si es un profeta de Dios? Bueno, algunos dicen que es un profeta de Dios, pero está ahí en la historia, está en la palabra de Dios, en la historia de los reyes, para un aprendizaje, para una lección para nosotros. El rey de Moab, Balac, de los moabitas, él iba a redoblar la oferta. Versículos 16 y 17. A ver. Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zifor,
te ruego que no dejes de venir a mí. 17. Porque sin duda te honraré mucho y haré lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Insistente. Te honraré mucho, le está diciendo, redoblo la apuesta, le dijo. Y maldíceme a este pueblo. Esta es una técnica, escuchen esto, una técnica del tentador. Antes cantábamos una canción, el tentador muy cerca está. Quiere manchar tu ropa. ¿Cuánto conoces la canción? Pasó agua bajo el puente, dijo, ¿no? Esa es una técnica del tentador. Él te ofrece algo. Satanás no puede producir ningún pecado. Atención con esto. Satanás no puede producir ningún pecado. El pecado lo producimos nosotros, los hombres. Lo que Satanás hace es tentarte. Él es el tentador por excelencia. Él te ofrece algo. Si no logró convencerte aún, él va a redoblar la apuesta. Porque él sabe que cada hombre tiene su precio en el cual se venderá. Dale. ¿Cuánto querés, Juan? No, yo por el Señor, dale, te doy 10.000. No, te doy 30.000. No, te doy 100.000. Bueno, vamos a negociar. Señor, estás respondiendo a mi oración. Bueno, Satanás te hará sentir importante. Lo que hace Satanás es hacerte sentir importante. El evangelio de la autoestima. Hoy venía escuchando Hoy pasé una odisea cuando venía de Berazategui. Quisieron asaltar el micro, rompieron los vidrios, casi se ganan a los tiros, casi se quedan sin pastores. Y venía escuchando, y ese me interrumpió mi devocional. Una que hablaba, leyó la Biblia, digo, qué bueno, y hablaba muy bien. Después largó el rollo, era una psicóloga. No, porque tú lo que tienes que hacer es a la vida despertarte mirarte al espejo y decir, hoy estás churro, estás hermosa, hoy tienes que salir a conquistar. Así, y hablaba. Es el evangelio de la autoestima. Tú eres un campeón, tú eres lo mejor, tú eres aquello. Y a Balaam le envió príncipes, lo que leía Sergio, de mayor renombre. Ya no le mandó a unos segundones, le mandó gente del lado del rey, gente importante para buscarlo. Eso sucede aún en el ámbito evangélico, ¿no? No sabés quién me dio la mano. El pastor Juan Eliseo Tambés. No me lavo más las manos. No, pero pasa eso, ¿no? Ahora lo van a ver, observen cuando venga Chuy. Sí. Algunos están así. O sea, nosotros no, obviamente, ¿no? Si va a pasar eso. Fíjate lo que dice este hombre. Se le redobló la apuesta. ¿Se acuerdan, volviendo a Elías, cuando Naamán se quejó por la falta de protocolo de Elías? O sea, a Balaam, el Satanás lo tienta trayéndole príncipes más importantes, que traen oro y plata. Mira, esto es para vos. Esto es parte del rey. Mirá, qué privilegio que yo pueda entrar en tu casa y traerte este dinero. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes 5:10. No pierda número. Segunda de Reyes 5:10. Ahí te lo leo. Si no, anotalo. Dice, pero Eliseo le mandó a decir, mediante un mensajero. Esto es la historia anterior, antes que se sanara este hombre, Naamán, el general. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, Segunda de Reyes 5:10. Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás la lepra. 11. Y Naamán se enojó mucho. Digan conmigo, se enojó mucho. Ahora digan, me enojo mucho. Ese le dicen con más ganas, ¿no? Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Un día yo estaba predicando acá y uno se paró ahí. Pastor, muy dura su palabra. No, yo me voy de esta iglesia. Pero yo estaba leyendo un texto bíblico, ni siquiera estaba predicando. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Dice, yo creí que el profeta, Elías, iba a salir a recibirme. Dijo él, esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor y me sanara. O sea, una manera de sanarme más digna de un general.
No, mandó a un cadete, le dijo, decirle que se tire 7 veces. Eso dijo el Señor. Si quiere sanar, se tire 7 veces. Al río Jordán, como decirle al río, acá el riachuelo que está ahí atrás, te imaginas, está lleno de bolsas flotando. Andá y zambullite 7 veces y te vas a sanar. Pero no pude ir a Mar del Plata, a Punta del Este. Así dijo, ustedes léanlo después, 2 Reyes 5:11. Él quería ir a otros lugares. Nada que ver el profeta verdadero de Dios con Balaam, el falso profeta, que era amante del dinero. Te digo algo, se te ofrecerán más riquezas en el evangelio de la prosperidad, ¿te interesa? Ahí hay más glamour, más cosas, se te empiezan a llenar los bolsillos de plata. El verdadero Hijo de Dios resistirá aferrándose a la palabra de Dios, a pesar de las tentaciones. Porque Satanás sabe tus necesidades. Pero tengo noticias, Dios también las sabe. Y Él no le hará faltar a ninguno de sus hijos. He sido joven y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente mendigando pan. La primera tentación de Satanás a Jesús fue: sé de tu habilidad para hacer milagros. Y eso te hizo famoso, Jesús. ¿Tenés hambre? Hacete un sándwich de jamón y queso. Con el hambre que había, ¿no? Jamón no, porque el judío no come jamón. Hacete un sándwich de otra carne. Satanás, de pescado. Satanás utilizó texto de las Escrituras, pero mal aplicada. Hoy, amado, yo esta mañana me desperté, me quedé en Berazategui, ¿no? Y cuando me desperté y pensaba en todo lo que está pasando, escucho una radio cristiana, entre comillas, y decía, llamen a la radio, ¿y qué necesitan? Prosperidad, necesitan sanidad, llamen y pacten y van a recibir. Y yo decía, el Señor debe estar furioso. La paciencia de Dios se está agotando. Y nosotros estamos, la iglesia, en la pavada, pensando como si fuésemos a vivir 100 años más en esta tierra. No nos queda mucho tiempo de vida, mis amados. No nos queda mucho tiempo de vida. Si te trajera físicamente 40 calendarios, sería un toco así, no es nada. Esa es tu vida, lo que te queda de vida. Si yo un día los deprimí, les contaba cuántos días vive un ser humano, ¿no? Eran miles, eran 7.000 y pico de días. Si viviste 40, ya consumiste la mitad. Poco hilo en el carretel queda. Y estamos pensando, ¿no? Proyectando, ¿no? Yo decía, yo voy a ser presidente, decía Menem, ¿no? Y ahí se cayó, se desmayó. Yo voy a ser... El hombre pasa, todo pasa. Aquel gran hombre, ¿no? Para el mundo, ¿no? Como lo fue Grondona. Tenía un anillo que decía todo pasa, ¿se acuerdan? Y él también pasó. Con toda su riqueza y su honra y su gloria. Entonces, Satanás redobla la apuesta y hace una oferta más elevada. Si realmente eres aquel que escribieron los profetas de siglos en el pasado, si realmente eres ese hijo de Dios, ese Mesías que Israel y el mundo entero espera, ¿por qué no te haces un clavadito de acá arriba y te tirás y los ángeles van a venir volando y te van a llevar, te van a salvar? ¿Qué mejor prueba que aparezca un ángel y te sostenga de la mano, aterrice suavemente en la tierra? ¿Se acuerdan que eran como 117 metros? Yo le dije el sábado pasado. Ahora se trataba de una demostración de identidad, que todos sepan quién sos. A nosotros nos interesa muchas veces que el mundo vea quién somos. Tenemos que presentarnos, yo tengo tanto estudio, tengo tanto conocimiento, yo tengo una trayectoria, vos sabés con quién estás hablando. Por favor, que alguien le diga quién es, porque no saben quién soy yo. ¿Alguien sabe quién soy yo? Preguntale a tu mamá, no sé quién soy. Ahora vuelve a fracasar con Jesús y trata su más grande tentación. Él le estaba ofreciendo, ¿se acuerdan las tentaciones, no? Le estaba ofreciendo algo más que él había venido a rescatar, y que era el mundo entero. El Señor vino a rescatar al mundo entero, y Satanás le ofrece el mundo sin necesidad de que muera en la cruz. Qué tentación, ¿no?
Satanás es real. Satanás no es un invento. Satanás es real. A veces no minimicemos esta verdad. Porque no es que si el Señor es, Dios existe y Satanás no existe. Satanás es una realidad. Y Él dijo, cuando comas del fruto, seréis como Dios. ¡Qué tentación! ¿No? Siempre Satanás ofrece tener más de lo que tenés. Tenés, pero sos un pobre diablo. ¿Te pareces a mí? Le dice. No, necesitas más. El descontento es ingratitud a Dios. Cuando vos te quejas de algo, estás ofendiendo a Dios. Porque Dios dice en su palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Cuando Satanás te tienta con el sexo, te está ofreciendo más placer de lo que puedas experimentar. Cuando Satanás te tienta con el dinero, te ofrece más seguridad de lo que en realidad el dinero te puede traer seguridad. Porque cuando más dinero tenga, en realidad más inseguridad hay para tu vida. Porque se enteran los otros también, los cacos. Este tiene plata, mirá. Número 22:18. Seguimos allí con Balaam. A ver qué dice. Número 22:18. A ver las voces potentes. Oh, qué piedad la de Balaam, ¿no? No puedo hacer nada, yo no puedo traspasar la palabra de Dios. Balaam repite una verdad. Bueno, hasta Satanás lo hace. Hasta algunos falsos cristianos andan hablando de Dios y son falsos. Lo que realmente pasa es que Balaam está actuando para conseguir sus propósitos. El propósito está en su corazón y Dios conocía el corazón de Balaam, así como conoce tu corazón. Amén. ¿Recuerdan aquella mujer que estaba poseída por un demonio que seguía a Pablo? Estos son hijos del Dios Altísimo que le muestran el camino de Dios. ¡Oh, qué predicadora! Cualquiera sin discernimiento decía, hermana, Dios le bendiga. ¿De qué iglesia es usted? No, pues yo conocí un pastor, comilla, ¿no? Está grabando, comilla, que le dice a mi esposa, esos que están ahí enfrente son hermanos también. Y mi esposa dice, ¿hermano? Estaban todos con las velitas, con el gauchito. Son todos hermanos, dice. Digo, estos son hijos de Dios, decía esta mujer. Pobre mujer, estaba endemoniada, ¿no? Esta mujer a simple vista parece un profeta que le está abriendo el camino a Pablo, al mejor estilo Juan el Bautista. Estos son los siervos de Dios, ¿no? Lo que sucede que estaban en una provincia romana y decir eso era penado con la muerte. Les estaba haciendo un favor esta mujer, ¿no? Eran todos idólatras. ¿Cómo va a decir que el verdadero Dios? Fíjense, dice que esta mujer incomodó a Pablo y un día harto de esta sanata de Satanás, reprendió al demonio y lo echó. No le dijo ni cuántos son, ni cómo te llamas, ¿cómo te llamas? Vudú, ¿cómo te llamas? No, lo echó fuera. Pero estaba diciendo la verdad, esta mujer. ¿Se dan cuenta? Satanás dice la verdad también. El que alguien esté diciendo la verdad en un momento oportuno no significa que sea de parte de Dios. Porque alguien puede decir, ese predicador que tiene así, un hocico así, unas orejas así, hace dijo algo buenísimo, ¿sabes que lo anoté? Una frase buenísima. Sí, Satanás también dice frases buenísimas. ¿Quieren una frase buenísima? Un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Saben quién dijo eso? La Biblia, dice alguno. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. Y lo usa, y he escuchado predicadores diciendo, un alma vale más, como un texto bíblico, ¿no? Y es una frase de Mahatma Gandhi. El diablo sabe usar la verdad para cumplir sus propósitos. Balaam parecía muy piadoso diciendo, Jehová mi Dios, dice, ¿no? Pero Dios estaba sabiendo sus pensamientos, sus maquinaciones, sus cavilaciones. Número 22:19. A ver, Marisa, 22:19. Aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Vieron?
primero dijo, no, Dios, no, yo no puedo ni para atrás ni para adelante con Dios. Ya dijo que no puedo. Ahora dice, a ver, quédense en casa. Balaam dice, saca lo que hay en su corazón. Dice, muchachos, voy a pedir unas pizzas, unas empanadas, y se quedan esta noche. ¿Qué les parece? Y le dice, Balaam, quédense, le dice a esta gente. Como Balaam no conoce a Dios, como no lo conoce, y como muchos no los conocen, piensan que Dios cambia de opinión. Pero Dios, si Dios entiende, Dios va a entender, Él me va a apoyar lo que estoy haciendo yo. Si te va a apoyar, así te va a hacer. Dios sostiene el universo, ¿sí? Y como Dios sostiene el universo, hay una palabra que es inamovible. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Había una promesa fiel sobre ese pueblo, el pueblo de Dios. Y esto es para la iglesia hoy. Esto es para la iglesia hoy. Amado, nosotros no somos los grandes poderosos, como decía la pasada, no somos ni China, ni cosa, ¿no? ni Troya. Pero somos hijos de Dios. Y el que toca a un hijo de Dios, toca a la niña de sus ojos, no importa quién sea. O sea, los que murieron en manos de Nerón, los que murieron en manos de Hitler, los que están muriendo hoy en manos de los sirios y en diferentes partes del mundo, mueren también, parecen que ellos ganaron, pero tocaron la niña de los ojos de Dios. Entonces, mucho cuidado vos con agredir a tu hermano. Porque también esta palabra aplica. Si vos maldecís a tu hermano, eso rebota. Esta es para la iglesia, que a veces se siente amedrentada, se siente derrotada, se siente perseguida. Dios es con nosotros y nadie es contra nosotros, porque Dios es el que comanda todo el universo. Aunque la situación parezca adversa, porque el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, que uno decía, es el Hijo de Dios, Dios está con él. Y decían, nadie puede hablar así si Dios no está con él. Pero cuando estaba desangrándose en la cruz, muchos dijeron que Dios fracasó, que Jesús fue un fracaso. No importa, amado, las circunstancias, porque al tercer día resucitó. ¿Están despiertos? Enseguida terminamos. Dios le da permiso a Satanás para que Job sea probado, para que sea tratado. Jesús le da permiso al diablo para zarandear a Pedro. Y Balaam era un sicario, un asesino espiritual. Él estaba dispuesto a maldecir a Israel a cambio de billulla, de dinero. Lo que Balaam está intentando es conseguir un permiso de Dios para maldecir. En realidad, a él le interesaba el dinero. La palabra de Dios nos manda a huir de las tentaciones. ¿Qué tenemos que hacer con las tentaciones? Huir. El Señor en su palabra nos dice que aún de nada debemos huir, ni de Satanás debemos huir, pero sí de las tentaciones. Porque a Satanás hay que resistirle, dice su palabra, ¿no? Resistir al diablo y huirá de vosotros. El poder de atracción de la tentación es más poderoso que cualquier fuerza humana. Aquel que se cree fuerte, tenga cuidado que no se caiga. Aquí dice, yo antes era un borracho, pero yo sí, me dan un poquito así, no pasa nada, yo tengo el espíritu de... Mucho cuidado, mucho cuidado. Las tentaciones te seducen, las tentaciones te anestesian, las tentaciones te atontan, te quitan la capacidad de razonamiento. Huye de las tentaciones. No, pero voy a mirar un poquito por internet, estas mujeres que no tienen, son pobres, no tienen ropa. ¿No? Cuando Balaam viene por segunda vez a consultar con Dios, vean lo que Dios hace. Números 22:20. A ver quién lee Números 22:20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Tremendo, ¿eh? Balaam se levantó tempranito y preparó todo, y quizás él pensó, lo estoy convenciendo a Dios. De a poco le estoy torciendo el brazo a Dios, ¿no? Fueron mis oraciones, dice que mi ayuno, dijo Balaam. Porque primero dijo que no, pero ahora dice que sí. Ve que Dios cambia. Dios quizás diciendo desde arriba, te voy a dar una lección a vos.
Amados, Dios le dijo en cierta manera a Balaam, anda y hacé lo que tantas ganas tenés de hacer, porque estás enloquecido por ganar dinero. A ver si vas a poder lograr lo que yo no te voy a dejar hacer. Y Dios permite a Balaam irse. Balaam ha comenzado a mostrar su corazón lleno de avaricia. ¿Por qué? Porque la oferta es, vení, maldecime a este pueblo que tengo un dinerillo para darte. Balaam está coqueteando con la tentación y a la vez cree estar bien con Dios. Algunos creen que pueden estar en el pecado y estar bien con Dios. Cuando alguien se empeña en conseguir algo en que Dios dijo que no, y éste insiste, Dios dice no, y éste insiste, Dios le dejará que continúe su propio camino. Y ese es el mayor peligro que puede sufrir una persona. No porque significa que Dios lo aprobó, dijo, bueno, está bien, anda. No. Significa que Dios deja que hagamos nuestra voluntad para aprender cuáles son las consecuencias que ésta nos acarreará, por haber cedido a la tentación y abandonar la fortaleza de Dios. Hay una cobertura de Dios. Cuando uno decide hacer su propia voluntad, se sale de la cobertura de Dios y paga su consecuencia. ¿Cómo continúa la historia? ¿Quieren saber? Bien. A ver, 22-22. Números 22-22. Che, las mujeres están goleando con la lectura, ¿eh? A ver. La ira de Dios se Ahí va. encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Bien. Se iba con su burra. Dios se ha enojado porque éste iba. 23 y 27. 23 al 27. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino que iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y le envió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Bien. Yo cuando escuché este relato bíblico, este es un relato bíblico, no es un cuento. Yo tenía 11 años, 10, 11 años, y la verdad me asustó la historia, ¿no? Dice que la burra de Balaam vio al ángel del Señor de pie en el camino. La burra tuvo visión espiritual. El profeta, entre comillas, no veía nada. Él veía signo peso, él veía el oro, la plata, le brillaban los ojos. Y la burra vio el ángel del Señor con una espada desenvainada en su mano. Y la burra se apartó del camino. Qué sabiduría la burra, ¿no? Me mata, el ángel me mata. Y se desbocó hacia un campo, se fue para otro. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino malo. La burra entendió que había que salirse de ese camino malo. Y él le pega para encaminarla en el camino malo. Entonces el ángel del Señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho en una pared de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del Señor otra vez, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. ¡Ah, burra! ¿No? Entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó a un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Ya le cerró el camino. Amados, el mensaje de hoy: no te hagas el burro. Dios te cierra los caminos. Ya no te queda, o te pegas un tiro o haces la voluntad de Dios. Te cierra el camino. Y entonces el ángel del Señor se adelantó y se plantó en ese lugar.
La burra no podía pasar. En vez, cuando la burra vio al ángel, esta vez, se echó al suelo, se humilló. Y Balaam estaba encima. Y Balaam también bajó. Entonces Balaam, furioso, agarró un palo y le empezó a dar al animal otra vez. Y, ¿cómo hace la burra? ¿No? Dios está tratando de llamar la atención de Balaam. Dios está tratando de llamar tu atención. Dios, en su voluntad permisiva, le dio un tranco más de camino. Pero en su gracia, en su misericordia, Él está tratando de detenerlo y está usando la propia asna de este hombre, la propia burra. No se aburra con el mensaje. Primero el asna se espanta, se desvía y se va hacia los espinos y le clava los pies en los espinos. Y Balaam la molió a palos. Luego vuelve al camino otra vez, se aparta al ver al ángel, mientras Balaam está ciego sin ver lo que el animal ve. En un momento este animal se encuentra entre dos paredes estrechas y al ver al ángel se asusta. Quiere retroceder, aplasta el pie de Balaam otra vez. El asna cobró como nunca había cobrado en su vida. Sigue avanzando bajo amenaza. Le aparece el ángel otra vez y el animal decide sentarse. 3 veces. ¿Cuántas veces Dios te habló ya? Lo aplasta contra el suelo. Y Balaam está totalmente rabioso y enojado con la asna y empieza a tirar todo y la agarra de las orejas y le empieza a pegar. Amado, así somos. Dios interrumpe nuestro caminar, nos envía personas para que nos confronten, para que nos estorben, para que nos detengan, pero no nos queremos desviar de ese camino. ¿Se acuerdan de Abigail que estorbó a David en la locura que él iba a cometer? David iba a matar, ¿cómo se llamaba? ¿Nabot? No. A ver, las mujeres que están estudiando, el marido de Abigail, Nabal, muy bien. Lo iba a cortar la cabeza, otra que Elisi, y lo iba a agarrar, le iba a hacer David. ¿Por qué? Porque lo despreció. Nabal lo despreció a David. ¿Y qué hace Abigail? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué hizo Abigail? Mujer sabia. Intercede por el marido, sale rápidamente del camino y lo hace recapacitar. Lo hace recapacitar a David. Amados, y ese hombre de Dios recapacitó. Y él iba a cometer iba a hacer una carnicería. Qué bueno que siempre Dios pone a alguien en el camino que te haga recapacitar. Ahora Dios puso a la burra y este hombre no recapacitaba. Él nos quiere hacer volver del camino y nos enojamos con esa persona. Nos irritamos con esa persona, así como Balaam se irritó con la burra. Pero qué burro sos vos que me venís a hablar. Porque nosotros queremos continuar por el camino que ya hemos elegido continuar. Y no hay nada que nos haga detener. Y vamos hacia esa tentación y sabemos que es una tentación. Nos gusta ser tentados y vamos hacia ahí. Y decimos, oh, gloria a Dios, el Señor me dejó ir. Es su voluntad. Amados míos, el no de Dios siempre será no. Aunque el cielo y la tierra pasen, su palabra no pasará. Dios puede responder no, pero si vos querés seguir haciendo lo que vos quieras, Dios te va a decir hacer lo que quieras. Si es para vos sí, para mí seguirá siendo no. Así Dios realizó intentos de parar a Balaam, pero no estaba dispuesto a escuchar, porque él veía el dinero nomás. Entonces el Señor va más allá. Versículo 28 al 30, a ver. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Bien. Si ustedes son atentos, la primera prédica de esta serie fue ¿dónde está tu tesoro? Después vino el aniversario y se predicó otra palabra. Pero esa fue, ¿dónde está tu tesoro? Y después, ¿qué vino?
¿En qué estás pensando? Y ahora el Señor te dice, no te hagas el burro. A mí me lo dice, primeramente, no es que... Balaam a estas alturas no solo estaba ciego, sino que pensó que estaba enloqueciendo. Una burra hablaba. Pero la asna hablaba con más sabiduría y humildad que el hombre. ¿No correrías si estás en el fondo de tu casa y tu perro te dice, che, tengo sed, dame agua, loco, hace 3 días que me tengo acá? Está así con la lengua así. Claro, en cualquier momento habla ese perro. Dale de comer. Y vos estás, ¿cómo anda, Pechito? En cambio, Balaam se encuentra conversando con la burra. Y lo que le contesta, esta es la seducción del pecado. Todos ven nuestro comportamiento errado, todos se dan cuenta que estamos equivocados, pero seguimos a nuestro camino. Nos quieren detener, y nosotros nos enojamos con esas personas y decimos, si tuviese una espada, ¿no? Si tuviese un revólver, ¿no? Número 22, 31 al 34. Está bueno, ¿eh? Número 22, 31 al 34. Está bueno que lo estén leyendo. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado, luego de delante de mí estas 3 veces, y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora se te parece mal. Si te parece mal, yo me volveré. ¿Cómo si te parece mal yo volveré? ¿Vieron lo que es el pecado, como enceguece a la persona? ¿Que estoy mal? Bueno, si estoy mal, ¿cómo si? ¿Qué parte no entendiste de salir de ahí? Te estoy resistiendo, te estoy mandando, te estoy hablando por la burra. Balaam decía, Señor, todavía no estoy convencido. Si tú quieres que siga adelante con esto, no me queda claro. ¿Me podría repetir la pregunta? Balaam le dice al mensajero de Dios, he pecado. Y Dios diría, ¿y? La pregunta no es si has pecado. Yo sé que has pecado. Tú sabes que has pecado. Todos sabemos que has pecado. Faltó decir, no te hagas el burro, si sabes que pecaste. Amados, no nos hagamos los burros. Yo soy el primero. Cuando pecamos, arrepintámonos y cambiemos. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. La pregunta que Dios le hace a Balaam, ¿me vas a pedir perdón? La pregunta es, ¿te vas a arrepentir? No, él no se va a arrepentir, ni va a pedir perdón. Porque arrepentirse es metanoia. La palabra griega metanoia es cambiar de mentalidad. Es tomar la asna, dar la vuelta, es cambiar el rumbo, es dejar el camino anterior para tomar otro. Eso es arrepentimiento para Dios. Balaam no solo no se arrepentirá, sino que hará lo que se propuso en su corazón, pues en 3 ocasiones intentó maldecir al pueblo de Israel, pretendiendo la paga de una adivinación. Vemos como en la voluntad permisiva de Dios, porque hay una voluntad permisiva, o sea, te da permiso, pero no es la voluntad de Dios. Cuando le dice, andá y hacelo, pero al instante dice, estoy airado por lo que estás haciendo y por lo que estás por hacer. Versículo 32. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte,
porque tu camino es perverso delante de mí. Yo salí para contrarrestarte, para resistirte. Los deseos de tu corazón se oponen a mis propósitos, dice Dios. Tu corazón no está alineado con el mío, dice Dios. Tu agenda, tus proyectos, tus anhelos están lejos de mi perfecta voluntad. Esto es para nosotros, ¿eh? No. Podés darte cuenta, amados, qué sutiles, qué piadosos a veces aparentamos ser ante Dios, y estos falsos profetas también, ¿no? Balán en una ocasión dice, mi Dios, Dios mío. Aquí hay lección para todos nosotros. Cuando vos emprendés un proyecto, un plan, o la iglesia emprende un proyecto, por ejemplo, y comienza a haber oposición, trabas, situaciones, lo primero que debes hacer es reprender a Satanás. No, preguntar si es la voluntad de Dios. ¿Por qué el Señor no permitió? Yo la verdad que le pregunté a mi esposa, ¿qué pasó o de qué me libró el Señor que me retuvo tanto allá en el camino? Salí a las 10 de la mañana, llegué casi a las 3 de la tarde, llegué a casa. Primero porque casi asaltaron, hasta que vino la policía, vino la ambulancia, lo hirieron al chofer. Después, llegamos, esperamos el otro micro, vieron cuando andan los trenes. Llegamos hasta Avellaneda, no hay trenes. Me voy a la parada, me tomo el colectivo, cae en un pozo y la rueda empezó y no salíamos más. Yo digo, bueno, algo pasaba, ¿no? Yo le digo a mi esposa, ¿qué pasó? ¿Quién vino? ¿Vino mi suegra? ¿Vino alguien que ya se fue? No, el Señor a veces te dice por acá no y vos decís por acá sí. El apóstol Pablo supo discernir, ese será un siervo de Dios. Él supo experimentar ambas oposiciones, la de Dios y la de Satanás. Fíjate, Hechos 16, 6 al 7, te lo voy a leer aquí. Hechos 16, 6 al 7. Dice, y pasando a Frigia, escuchen porque es conocido, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. 7. Y como llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu de Dios no se lo permitió. Y Pablo no empezó a reprender al diablo, a tirar aceite en el aire para liberar los aires. No, él tenía una revelación, tenía una comunión con Dios. Y sabía, no, Dios no quiere. Hay veces que Dios no quiere que hagas algo. Por más bueno que aparente ser, ¿no? No es la voluntad de Dios. Amados, que hagamos algo bueno fuera de la voluntad de Dios es pecado. Por más bueno que sea, ¿eh? A veces el Señor nos quiere que nos quedemos calladitos, quietitos, tranquilitos, sin hacer nada. Que así nos quiere el Señor. Y a veces nos dice a trabajar, y nosotros nos queremos quedar calladitos, quietitos y sentados, ¿no? Al revés. Pablo quería hacer algo bueno, llevando bendición por medio del Evangelio a este lugar llamado Bitinia, y el Espíritu le dijo que no. Después iba a ir a Macedonia. Pablo no reprendió a Satanás, no hizo nada raro, sino que conocía la voz de Dios. Ahora fíjate la otra oposición, Primera de Tesalonicenses 2.18. Primera de Tesalonicenses 2.18, si alguien lo quiere leer. 2.18. Ya termino, no se me duerman. No se aburra. Primera de Tesalonicenses 2.18. Teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Pero Satanás nos estorbó, nos lo impidió. Una y otra vez. ¿Vieron que el zangudo hace lo suyo también? La iglesia de hoy tiene ese discernimiento, se da cuenta cuando Dios es o cuando es el diablo, cuando es uno. Para saber cuando Dios dice, no es mi voluntad, no es mi tiempo, no es mi forma, lo que sí es, o darse cuenta si son artimañas de Satanás, debemos tener un discernimiento, y eso se logra con una relación íntima con Dios. Amén. Amén. ¿Cómo hacen esas personas que nunca hablan con Dios aquel día que se encuentren cara a cara con Él? Lo van a mirar, no van a saber qué decir. Nunca hablaron con Él. Por eso debemos vivir en su palabra, para que nuestra mente esté iluminada, esté afilada, aguda para reconocer cuándo algo es de Dios o cuándo algo es de las tinieblas. La tentación es una prueba. ¿Qué prueba Dios con esa tentación? Nuestra integridad. Basta con que el hombre esté solo, con que nadie lo mire, nadie conocido lo mire, y hará lo que nunca haría con gente que lo conoce. Está solo, nadie lo ve.
Dios te va a probar si sos íntegro o no, si sos de Dios o no. El diablo es un instrumento de Dios, el diablo es un siervo de Dios, en definitiva. La prueba te lleva a tomar una determinación, si te importa más lo que Dios dice o lo que dice tu corazón. No, yo me voy a dejar guiar por los deseos de mi corazón. Mi corazón me va a guiar. El corazón es lo más podrido que hay lejos de Dios. En serio, porque dice que el corazón es engañoso y perverso. No le hagas caso a tu corazón, hazle caso a Dios. Balaam tenía un corazón no conforme al corazón de Dios, tenía un corazón conforme al dinero. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o apreciará al uno o menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Por eso Balaam insiste e insiste e insiste, intentando acaparar aquel tesoro. ¿Seguís pensando que Balaam era un profeta de Dios? En la clase de hermenéutica, cuando estudiamos aquí los jueves, hemos estudiado un punto, que las escrituras se interpretan a sí mismas, no hace falta buscar los comentarios de un gran sabiondo. La misma escritura tiene su respuesta. Dice segunda de Pedro 2.15, ya falta poquito, terminamos, ¿no? Yo sé que la atención a veces se pierde, ¿no? Pero esté atento a la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2.15 al 16, fíjate lo que dice, te lo leo aquí. Dice así, han dejado el camino derecho y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó la paga de la maldad. 16, mas fue reprendido por su iniquidad, una asna muda, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estaba tan obsesionado este hombre con alcanzar su propósito que enloqueció. Hoy hasta hay libros con titulares similares, ¿no? Cumple tu sueño, alcanza tus propósitos, nada podrá detenerte. Noten cómo Dios utilizó una burra para hablar y por eso la burra profetizó, ¿no? Judas 1:11. El libro de Judas dice así, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa, por lucro, por ganancia, y perecieron en la contradicción de Coré. Ay de aquellos, ay. El Señor nos dice en esta noche, amada iglesia, no te hagas el burro. Termino con esto. Balaam pensaba morir con la honra de los justos, pero él no era justo. Dice Números 23, ahí un capítulo más, versículo 8, dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? 9, porque de la cumbre de la peña lo veré, y desde los collados los miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera mi persona de la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Él quería tener la muerte de los rectos. Pero ¿saben qué? Amados, se muere como se vive. Si eres recto, morirás como recto, como justo. Pero si eres impío, morirás como impío. Hoy escuchaba también, yo me doy mis libertades, ¿no? Escuchaba al padre de la parroquia, no sé qué, hermanos, oremos por todos los que han muerto, que se van con él, oremos para que vayan al cielo. Todo. Flor de tránfuga, están ardiendo en el infierno, mis amados. Si no se arrepintió de sus pecados y se lavó con la sangre de Cristo, están en el infierno, por más oraciones que le hagan. Se muere como se vive. Conclusión, hay una advertencia en cada libro de la Biblia, indefectiblemente en contra de los falsos maestros, los falsos profetas y los falsos hermanos. El engaño de Satanás. Balaam es un tipo de los falsos profetas y de los falsos hermanos. Vestidos de piedad, parecen piadosos, pasión por el dinero, caminan aparentemente relacionados con Dios, conocen, saben de Dios, dicen que saben. Pero como a Balaam, ni un ángel de Dios pudo detener a Balaam en su propósito. Los falsos caminan públicamente con Dios, pero sus corazones son de Satanás. Dicen estar arrepentidos, pero es solo de palabra. Los falsos hablan desde sí mismo de Dios, pero también utilizan la verdad de Dios, como hizo Balaam.
y lo hizo Satanás también. Y eso no los constituye hijos de Dios, aunque nombren a Dios, aunque usen el nombre de Dios. El Señor dijo, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios usó a Balaam, a su burra, usó al sumo sacerdote, Anás, para profetizar, y ha usado a miles a lo largo de la historia, porque nada ni nadie puede detener el propósito de Dios. Dios puede usar hasta un burro. Si usted dice, oh pastor, ¿cómo predica? Si Dios usa un burro, a mí también me puede usar. El hombre de Dios se lo conoce no tanto por lo que dice, sino por lo que vive. Esta es la diferencia entre el hombre de Dios y un emisario de Satanás. El hombre de Dios vive lo que predica, mas el de Satanás predica la verdad, pero vive otra cosa. El hombre no tuvo temor de Dios, la asna tuvo temor del ángel. Finalmente, mis amados, concluyo con este pensamiento. Leamos Primera de Tesalonicenses 4. Búsquenlo tranquilo. Primera de Tesalonicenses 4. Acompáñenme ahí, que es la última lectura de esta noche, y ya nos despedimos. El Señor Jesús vuelve. Cristo viene. Y la iglesia dice, ven, Señor Jesús, lo espera, anhela. Pero es un tiempo donde el Señor está preparando su pueblo y se está notando quiénes son, como nunca. Y hay un clamor del corazón de Dios que debemos predicar el verdadero evangelio para la salvación de las almas. Porque representa ni más ni menos que el infierno o el cielo. Que representa ni más ni menos que estar para siempre con el Señor o sufrir la ira de Dios eternamente. Lo que vamos a leer es el contexto, lo que antecede a que el Señor vendrá, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que estemos vivos, dice, no nos adelantaremos a ellos y seremos arrebatados en el aire, dice el Señor. Es una palabra hermosa. Pero no voy a leer eso, porque eso lo sabemos. Pero lo que dice antes de eso es muy interesante. Fíjate, Primera de Tesalonicenses 4:1. Finalmente, amados hermanos, los alentamos en el nombre del Señor Jesús a que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esa manera y los animamos a que lo sigan haciendo más. 2. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. 3. La voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. 4. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. 5. No en pasiones sensuales, como viven los paganos que conocen a Dios, no conocen sus caminos. 6. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos estos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. 8. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con esta regla no desobedece enseñanza humana, sino que rechaza a Dios, quien le da el Espíritu Santo. 9. Pero no hace falta que le escribamos sobre lo importante de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. 10. Y último. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, los alentamos a que se amen todavía más. Muchos dicen, ¿qué tiene de malo esto? Como Balaam, ¿no? ¿Qué tiene de malo un poco de dinero? En otras palabras, siempre se están preguntando, ¿qué tan cerca del límite puedo llegar? O sea, me aparto del camino un poquito. Dios, como Balaam, ¿se acuerdan? Balaam decía, Dios me está apoyando en esto. Yo le insistí y voy a hacer mi voluntad al final. ¿Qué tiene de malo? ¿Hasta dónde puedo llegar
lejos de Dios sin dejar de ser cristiano. ¿Hasta dónde puedo llegar? Voy a probar. Escuchen, si algunos de ustedes dicen esto, simplemente regresen al mundo. Dejen la Biblia, dejen de decir que son cristianos y listo. Deja de averiguar los límites, como Balaam. Si lo que querés es el mundo, ándate al mundo. ¿Cuál es el problema? El Señor a nadie obligó, a nadie insistió. Si te gusta el mundo, la filosofía, hablamos del estilo de vida que lleva el mundo, de engaño, de pecado, de perversiones, seguilo. Si lo que querés es eso, seguilo. Ahora, si querés amar a Cristo, entonces, hermano, amá a Cristo. Y amalo con todo tu corazón y seguilo. Y deja de jugar este juego tonto en el querer ver acá, hasta qué límite, hasta qué Dios me permite. Si querés averiguar qué tan malvada puede ser esa música que escuchás. Yo escucho esta música, Dios sabe, la música se hizo para Dios, y un poquito de cumbia, de esto, de aquello, no me hace nada. Y seguís, y pretendés así decir, no, yo soy cristiano igual. ¿Cuán perversamente podés vivir tu vida y aún seguir siendo cristiano? ¿Hasta dónde podés aventurarte y salirte del camino? Deja de jugar este juego. Deja de intentar de estar al borde del precipicio y ver qué tan poco de Cristo podés tener y tener un poco más del mundo y aún ser hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios no haría eso. Porque analizá con la palabra que hoy recibiste lo más profundo de tu corazón. Y analizá cómo estás en Cristo. Y si el Señor te habló, amá a Cristo. Es fácil, lo que tenés que hacer es amar a Cristo. Deseá estar con Él, anhelá estar con Él. Y si no lo haces, es porque tu corazón está lejos de Cristo. No digas más que eres cristiano. La palabra de Dios nos habla de que tenemos que aborrecer lo malo. Aborrecer. No solamente lo que es mejor, sino lo que Él quiere. Su voluntad, que su voluntad es excelente. Así que no nos hagamos los burros. Oremos. Señor, intenté, Padre, dar tu palabra. Esta historia, Señor, real, que nos trae tanta enseñanza, Señor. Padre, que podamos arrepentirnos, Señor. Porque aquí, Señor, hay un solo camino. Tu voluntad o fuera de tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y el Señor dijo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Amados, dejemos de hacer fuerza, dejemos de pensar nosotros y comencemos a hacer la voluntad de Dios. Que nuestra mente se transforme en la mente de Cristo. Y eso no es una religión, eso no es gritar, soy cristiano, esto o el otro. Esto es obedecer, ser íntegros, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buenos padres, buenos hijos, buen empleado, buen patrón, buen vecino, ser un buen hermano, un buen hijo de Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo y ayúdanos porque solamente la obra de tu Espíritu, Señor, nos puede impulsar a ser como tú quieres, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Bendícele, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más